Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta tutoría, vamos a estudiar el pago. El pago es el mecanismo fundamental para la extinción de las obligaciones en el derecho civil. A menudo, se asocia con el desembolso de dinero, pero en realidad su significado es mucho más amplio. El pago abarca cualquier conducta que tenga como finalidad cumplir con la prestación debida, ya sea la entrega de un bien, la ejecución de un servicio o incluso la abstención de realizar un acto determinado. Desde un punto de vista jurídico, el pago es el acto por el cual el deudor cumple con lo pactado, extinguiendo así la obligación. Este cumplimiento puede ser realizado por el propio deudor o incluso por un tercero en su nombre, siempre que se respeten las condiciones establecidas en el contrato o en la ley. Ahora bien, la naturaleza jurídica del pago ha sido objeto de diversas interpretaciones doctrinales. Según el Código Civil Federal, el pago no se reduce únicamente a la entrega de dinero, sino que puede manifestarse de tres formas principales. Primero, a través de la entrega de una cosa, como sucede cuando una persona devuelve un automóvil que recibió en comodato. Segundo, mediante el pago de una cantidad de dinero, por ejemplo, al saldar una deuda bancaria. Y tercero, mediante la prestación de un servicio, como cuando un arquitecto construye una casa conforme a un contrato de obra. Lo esencial del pago es su efecto liberatorio. Una vez que el deudor ha cumplido correctamente con su prestación, queda exento de toda obligación, y el acreedor no puede exigirle un nuevo cumplimiento. Por esta razón, el pago es el medio más eficaz para extinguir una obligación, permitiendo que las relaciones jurídicas alcancen su finalidad, y se mantenga la seguridad en los negocios. Vamos a ver ahora los elementos del pago. Para que el pago tenga efectos liberatorios, es necesario que concurran ciertos elementos fundamentales, los cuales pueden agruparse en los siguientes. En primer lugar, vamos a mencionar a los sujetos, porque el pago es un acto que involucra a distintas personas dentro de la relación obligatoria y requiere la intervención de al menos dos partes. Por un lado, el solvens, que es la persona que realiza el pago. Por otro lado, el accipiens, que es la persona que recibe el pago. Ahora bien, para comprender mejor quiénes pueden intervenir en este proceso, es fundamental analizar tres aspectos clave: ¿quién debe pagar?, ¿quién puede pagar? ¿Y a quién se debe hacer el pago? En primer lugar, ¿quién debe pagar? De acuerdo con el principio general del derecho de obligaciones, el deudor es el sujeto obligado al cumplimiento. Es quien asumió el compromiso, y por lo tanto, debe realizar el pago. Sin embargo, el Código Civil Federal reconoce que, en ciertas circunstancias, otras personas pueden asumir este rol. Por ejemplo, si un inquilino está obligado a pagar la renta, pero no lo hace, un fiador puede intervenir y cubrir el monto debido para evitar la terminación del contrato. Esto nos lleva al segundo interrogante. ¿Quién puede pagar? Como lo dijimos hace algunos instantes, además del deudor, la ley permite que un tercero realice el pago. Existen tres tipos de terceros con distinta capacidad de intervención. En primer lugar, los terceros interesados son aquellas personas que tienen un interés jurídico en que la obligación sea cumplida, ya sea porque han asumido alguna responsabilidad derivada de ella, o porque su patrimonio podría verse afectado en caso de incumplimiento. Este es el caso de los fiadores y los codeudores solidarios. Un fiador es una persona que garantiza el cumplimiento de la obligación de otro, y en caso de que el deudor principal no pague, debe asumir la deuda sin necesidad de contar con el consentimiento del obligado original. Por ejemplo, si una persona obtiene un préstamo bancario, y su padre actúa como fiador, en caso de que el prestatario no pague, el banco puede exigir directamente el pago al padre, quien tiene un interés directo en cumplir la obligación para evitar problemas legales. En segundo lugar, los terceros no interesados con consentimiento son aquellas personas que, sin tener un interés jurídico en la obligación, realizan el pago con la autorización expresa o tácita del deudor. Un caso claro ocurre cuando alguien se ausenta por un tiempo prolongado y deja dinero a un amigo para que pague sus deudas en su nombre. Supongamos que un empresario debe pagar el alquiler de su oficina, pero tiene que viajar por un mes al extranjero. Antes de irse,
le entrega el dinero a su socio y le autoriza a realizar el pago al arrendador. En este caso, el tercero actúa con consentimiento y el pago será plenamente válido. Finalmente, están los terceros no interesados sin consentimiento, es decir, aquellas personas que realizan el pago sin la autorización del deudor, o incluso en contra de su voluntad. En este supuesto, la ley protege al deudor estableciendo que el tercero solo podrá exigir el reembolso en la medida en que el pago haya sido útil para el deudor. Un ejemplo de este caso sería si una persona descubre que su hermano tiene una deuda de renta vencida, y sin consultarlo, decide pagarla por temor a que sea desalojado. Si el hermano no reconoce ni acepta esta intervención, el tercero solo podrá reclamar el reembolso si efectivamente evitó un perjuicio real para el deudor, como el desalojo de su vivienda. El último punto es a quién se debe pagar. Como regla general, el pago debe hacerse al acreedor o a su representante legítimo. Sin embargo, hay excepciones. Primero, el pago a un tercero designado, que ocurre cuando el acreedor autoriza expresamente a alguien más para recibir la prestación, como un administrador que cobra la renta de un arrendador. Segundo, el pago a una persona incapacitada, que será válido únicamente si el dinero o bien entregado le ha sido útil. Y tercero, el pago de buena fe a una persona que parece ser el acreedor, como cuando un banco cobra un crédito con un documento legítimo, aunque luego se descubra que el verdadero acreedor era otro. La correcta identificación de los sujetos del pago es fundamental para que éste tenga efectos liberatorios y extinga la obligación sin generar consecuencias negativas para las partes. Además de los sujetos, el objeto del pago constituye un elemento esencial, porque en el derecho de las obligaciones, el pago debe cumplir estrictamente con lo pactado en la obligación, es decir, debe consistir en la entrega de la cosa o en la realización de la conducta previamente acordada entre las partes. De este modo, el objeto del pago puede adoptar diversas formas, dependiendo de la naturaleza de la obligación asumida. En primer lugar, el pago puede consistir en una suma de dinero, lo cual es frecuente en contratos de compraventa, arrendamiento o préstamo. Por ejemplo, cuando una persona alquila un departamento, su obligación consiste en pagar una cantidad de dinero mensualmente al arrendador. En este caso, el pago se perfecciona cuando el arrendatario entrega la suma pactada en la forma y plazo convenidos. En segundo lugar, el pago puede implicar la entrega de un bien determinado, cuando la obligación exige la transmisión de un objeto específico. En este supuesto, el acreedor no está obligado a aceptar otro bien distinto, incluso si tiene un valor superior al originalmente pactado. Por ejemplo, si un artesano se compromete a entregar una escultura hecha a mano, el acreedor no puede ser obligado a aceptar una escultura diferente, incluso si ésta es más grande o está hecha con materiales más costosos. El pago debe realizarse con el bien específico acordado. En tercer lugar, el objeto del pago puede consistir en un hecho o una abstención, cuando la obligación implica la prestación de un servicio o la omisión de una determinada conducta. Supongamos que un arquitecto es contratado para diseñar una casa. En este caso, su obligación se cumple con la entrega del proyecto arquitectónico. De manera similar, si alguien se obliga a no construir un edificio que obstruya la vista de una propiedad vecina, su obligación se cumple precisamente mediante la abstención de ejecutar la obra. A pesar de la regla general de cumplimiento estricto, el derecho contempla ciertas excepciones en las que el objeto del pago puede modificarse sin que ello implique un incumplimiento. Una de estas excepciones es la dación en pago, prevista en el artículo 2095 del Código Civil Federal, que ocurre cuando el acreedor acepta recibir una prestación distinta a la originalmente pactada. Por ejemplo, si una persona tiene una deuda de 200,000 pesos con un acreedor, y en lugar de dinero, acuerda entregarle un vehículo del mismo valor para extinguir la deuda, el pago será válido porque existe un consentimiento expreso del acreedor para recibir algo diferente. Otra excepción es el pago con cosa ajena, regulado en el artículo 2087 del Código Civil Federal. En principio, un deudor no puede pagar con un bien que no le pertenece, ya que esto haría inválido el pago. Sin embargo, hay una excepción en el caso de los bienes fungibles cuando el acreedor los consume de buena fe. Por ejemplo, si alguien paga una deuda con un saco de trigo que, sin saberlo, pertenece a un tercero y el acreedor lo utiliza sin advertir el problema, el pago se considera válido y no puede ser anulado. En conclusión, el objeto del pago debe corresponder con la prestación pactada, ya sea una suma de dinero, un bien determinado, un hecho o una abstención.
No obstante, existen circunstancias en las que la ley permite cierta flexibilidad, siempre que se respete la voluntad de las partes y se cumplan los requisitos establecidos en la legislación. Vamos a ver ahora los requisitos del pago. El pago, como acto jurídico que extingue la obligación, debe reunir ciertos requisitos esenciales para que produzca efectos liberatorios. Estos requisitos garantizan que el acreedor reciba exactamente lo que le corresponde, y que el deudor quede libre de su compromiso. En primer lugar, el pago debe ser idéntico a lo pactado en la obligación. Este principio se fundamenta en la autonomía de la voluntad, que permite a las partes establecer libremente el contenido de sus acuerdos, siempre que no contravengan disposiciones legales. La identidad del pago implica que el objeto debe coincidir en especie, calidad y cantidad con lo estipulado. Por ejemplo, si un artista se compromete a entregar una escultura específica en bronce, no puede pretender cumplir entregando una en mármol, aunque su valor sea mayor. El acreedor tiene derecho a exigir la prestación exacta y no está obligado a aceptar sustitutos. Solo en circunstancias excepcionales, como la dación en pago, en la que el acreedor acepta un bien distinto para extinguir la deuda, o en el pago con cosa ajena, que puede ser válido en ciertos casos de buena fe, se permite una desviación de este principio. En segundo lugar, el pago debe ser íntegro, es decir, debe cubrir la totalidad de la obligación. Este requisito se basa en el principio de indivisibilidad del pago, conforme al cual el cumplimiento parcial no extingue la deuda, salvo que las partes acuerden lo contrario o la ley lo permita. Por ejemplo, si una persona adquiere un automóvil a crédito, y debe pagar 200,000 pesos en una sola exhibición, no podrá exigir al vendedor que acepte un pago parcial sin su consentimiento. No obstante, existen excepciones, como en las deudas que contienen una parte líquida y otra ilíquida. En estos casos, se permite que el deudor pague la parte ya determinada mientras se resuelve lo pendiente. Asimismo, en obligaciones divisibles, como las pensiones alimenticias, la ley prevé pagos periódicos en lugar de una única prestación. El tercer requisito es que el pago debe ser puntual, es decir, efectuado dentro del plazo acordado, o en su defecto, en el momento fijado por la ley. La puntualidad en el pago responde al principio de seguridad jurídica, evitando incertidumbre en las relaciones obligacionales. Si un comerciante acuerda pagar la renta de su local el día 5 de cada mes, y lo hace después de esa fecha, incurrirá en mora y podría enfrentar consecuencias como intereses moratorios o incluso la rescisión del contrato. No obstante, si la falta de puntualidad se debe a una causa de fuerza mayor, el deudor puede quedar exento de responsabilidad si demuestra que el retraso no le es imputable. Finalmente, el pago debe realizarse en el lugar designado. Este requisito busca facilitar el cumplimiento de la obligación, evitando cargas innecesarias para cualquiera de las partes. Como regla general, si no se ha estipulado un lugar específico, el pago debe efectuarse en el domicilio del deudor. Sin embargo, en ciertas obligaciones, la naturaleza de la prestación impone un lugar determinado. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un inmueble, el pago se suele realizar en la notaría donde se formaliza la escritura. Cuando el pago cumple con todos estos requisitos, el deudor queda liberado y la obligación se extingue por completo, garantizando la estabilidad de las relaciones jurídicas y la certeza en las transacciones económicas. Para finalizar esta clase, vamos a hablar sobre la indivisibilidad del pago. La indivisibilidad del pago es un principio fundamental que establece que la obligación debe cumplirse en su totalidad y en una sola exhibición, salvo que la ley disponga lo contrario o las partes acuerden una modalidad diferente. Este principio garantiza la certeza en las relaciones jurídicas y protege los derechos del acreedor al evitar pagos fraccionados que no satisfagan completamente la deuda. Una de las principales consecuencias de la indivisibilidad del pago es la prohibición de pagos parciales. El acreedor tiene derecho a rechazar abonos a cuentas si no existe un acuerdo previo. Por ejemplo, cuando un banco otorga un crédito con la obligación de liquidarlo en un solo pago al vencimiento, el deudor no puede exigir que se le permitan pagos mensuales si no se ha pactado esa posibilidad. En estos casos, el pago debe realizarse en los términos estipulados, sin fraccionamientos unilaterales. Sin embargo, la ley contempla excepciones a este principio, especialmente en casos donde la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida. En estas situaciones, el deudor puede cumplir con la parte ya determinada mientras se resuelve lo restante. Por ejemplo,
Si una persona debe pagar un préstamo que incluye intereses cuya cantidad está en disputa judicial, podrá abonar el capital sin necesidad de esperar la resolución sobre los intereses. El principio de indivisibilidad del pago busca evitar la incertidumbre y los conflictos derivados de pagos fragmentados, garantizando que el acreedor reciba el cumplimiento íntegro de la obligación en los términos establecidos. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.